Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Congreso Inter y también a los organizadores de esta sesión de emprendimiento y de humanidades digitales que hayan tenido a bien invitarnos y que hayan tenido a bien aceptar esta propuesta de ponencia que planteamos en su momento. También quisiera decir que bueno, pues, yo soy Juan Jesús Padilla Fernández, me ha tocado ser el portavoz de este trabajo colectivo que se realiza, aunque no solamente es obra de mi propia autoría, ¿no? Sino que también lo realizamos en conjunto con Pedro Sereno de Castro, que es el actual técnico del Museo de la Batalla de Bailén, es un trabajador del Ayuntamiento de Bailén y que, bueno, pues viene a intentar mostrar, ¿no? Y poner de relieve cómo el Museo de la Batalla de Bailén, a través de las humanidades digitales, se convierte en un museo del siglo XXI y cumple con todas las necesidades y con todas las demandas que se les exigen, ¿no? A este tipo de colecciones hoy en día. Bueno, pues para empezar y para introducirnos en la materia, vamos a abordar el espacio y el tiempo, ¿no? Y vamos a hablar sobre Bailén. Bailén es una ciudad histórica, se sabe, gracias a la carta arqueológica que se ha realizado recientemente, que bueno, pues es un crisol de cultura, es una ciudad milenaria que desde hace pues, prácticamente 300.000 años en su término municipal tiene ocupación humana, desde el Paleolítico Medio hasta, bueno, pues hasta la actualidad. Pero sí que es cierto que es conocida por un hecho histórico capital, ¿no? Un hecho histórico que se produce en el inicio de la edad contemporánea, en 1808, y que tiene que ver, bueno, pues con un hecho bélico, con una batalla que enfrenta, en este caso, al ejército español y también al mejor ejército que había por entonces, que era el ejército imperial de Napoleón, ¿no? La Gran Armée. Y esta batalla fue tan sumamente importante porque marcó, podríamos así decirlo, el inicio del fin del imperio napoleónico en Europa y fue un punto de inflexión, ¿no? Fue un antes y un después, ¿no? Fue la primera derrota que sufrió el ejército francés en campo abierto y, bueno, pues precisamente por eso Bailén ha formado parte de los libros de texto desde entonces, ¿no? Y en este caso, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de este tema. Los elementos y los hitos que tenemos en torno a nuestro casco urbano, ¿no? Y que relatan la batalla de Bailén, pues son bastante evidentes y el ayuntamiento ha iniciado una puesta en valor de los mismos y una apuesta muy importante por intentar reflejar y por intentar resaltar ese pasado, ¿no? tan importante, ¿no? que tiene nuestra localidad. Una muestra de ello bueno, pues, empezó prácticamente en el año 2003, ¿no? Hasta entonces, las iniciativas que se habían llevado a cabo para ensalzar este hecho histórico, este acontecimiento, habían sido pues, muy escasas, ¿no? Pero con la preparación del Bicentenario empezó a plantearse la creación de un centro de interpretación y la creación de una gran cantidad de actividades, sobre todo bueno, actividades que tienen que ver con la experiencia turística y vinculadas a la recreación histórica, que bueno, pues intentaran dar ¿no? Una vuelta ¿no? a este hecho histórico que, bueno, que también nos permitiera conocer los prolegómenos de este acontecimiento que hay que decir y ser sinceros que hasta el año prácticamente 2003 era muy desconocido, ¿no? Sí, era muy famoso, pero se sabía muy poco sobre el propio hecho histórico en sí. Pues en el 2003 arrancó este tipo de iniciativas, se creó este centro de interpretación que pueden ver, ¿no? Que tiene forma de cañón, de una forma muy original, y se diseñó en su interior una colección museográfica muy sencilla, con panelería, con algunas reproducciones bueno, pues de uniformes militares y con algunos elementos todos reproducidos, ¿no? Que hablaban sobre los personajes y sobre bueno, pues hechos característicos de la propia contienda, sobre las estrategias militares, pero bueno, un poco más, ¿no? El centro de interpretación se inauguró en el año 2008 y año tras año, poco a poco, ha ido mejorándose hasta que, bueno, pues llegamos al año 2014 en el que se produce una especie de punto de inflexión, ¿no? Y se inician los trámites para que este centro de interpretación se convierta en colección museográfica. Se produce una reforma integral de todo su discurso y se plantea, pues, lógicamente, una temática que permita al visitante poder conocer mucho mejor desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, 1808, los inicios de este periodo contemporáneo y el por qué se produce bueno, pues, esta guerra de la independencia y qué consecuencias trae consigo. Bueno, pues este punto de inflexión trae también a la par la realización de una serie de
bueno, pues de vitrina y de una serie de discursos, ¿no? Que tienen que estar íntimamente ligados y tienen que estar íntimamente conectados con las humanidades digitales, ¿no? Porque el visitante tiene que conectar directamente con este tipo de recursos, ¿no? Y con este tipo de narraciones, ¿no? Que se llevan a cabo en el museo, y no hay mejor manera que, en primer lugar, mostrar elementos que sean originales, por supuesto, y que llamen mucho la atención, pero también toda una serie de explicaciones y toda una serie bueno, pues de elementos audiovisuales que, ¿no? Pues permitan eso, pues orientar y que permitan narrar de forma perfecta la historia, ¿no? que contienen estos objetos de cultura material, ¿no? Que están vinculados a este hecho histórico de la batalla de Bailén. Bueno, pues como básicamente tenemos el tiempo limitado y no puedo hablar de todo, vamos a hacer un breve recorrido por estos audiovisuales, ¿no? En esta planta cero, en la planta en la que hablamos sobre el contexto histórico, en las causas, pero también en las consecuencias, ¿no? que produjo para Belén y para España esta batalla de Bailén, pues hemos recurrido a una gran cantidad de recursos audiovisuales, como he dicho anteriormente, que nos permiten, por ejemplo, saber y conocer cómo era el Bailén de 1808, cada uno de los monumentos y cada uno de los edificios, que por desgracia hoy en día algunos de ellos no existen, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con, bueno, pues con el avance de la modernidad, ¿no? Y con el derribo de este tipo de elementos, que también nos hablan, ¿no? Por ejemplo, sobre los personajes o sobre los ejércitos, en este caso el francés y español, ¿no? Que fueron los que participaron en esta contienda, ¿no? Cuáles eran sus características, el por qué, bueno, pues Napoleón, ¿no? Decide invadir España, y, bueno, pues también podemos saber, ¿no? Con una vista de pájaro, ¿no? Y bajo esta maqueta que tenemos cedida por parte del Museo del Ejército, que hoy actualmente, bueno, está en Toledo, ¿no? Y se puede visitar, podemos en esa maqueta ver, ¿no? Cómo se produjo esa batalla de Bailén, ¿no? Cuáles fueron las estrategias, los movimientos de cada uno de los regimientos, y la verdad es que, claro, pues llama mucho la atención, es muy llamativo, y los visitantes se quedan pues, prácticamente impactados y se quedan con esa noción, ¿no? Con la noción que nosotros queremos, ¿no? La noción, en este caso, de la estrategia y de las tácticas militares, pero también de la importancia de entender el contexto, ¿no? De entender que esta batalla de Bailén se produjo un 19 de julio de 1808 y que, bueno, pues circunstancias climáticas, circunstancias de, bueno, pues de vida, ¿no? Que están asociadas e íntimamente relacionadas con este hecho histórico que también pues merece la pena tener muy en cuenta. Aparte, ¿no? De estos recursos audiovisuales, en estos últimos años hemos intentado dar como una especie como de vuelta de tuerca, ¿no? Y realizar pues, recursos gráficos que, bueno, pues no sean los meramente convencionales, ¿no? Sino que también tengan una historia y un discurso que atraiga, ¿no? Porque ese es el objetivo que nos marcamos en el Museo de la Batalla de Bailén, y que, bueno, pues las humanidades digitales hoy en día, si somos capaces de orientarla de forma, bueno, de forma satisfactoria, pues podemos llegar a conseguir. Entonces, bueno, pues en estos últimos años, sobre todo bueno, vinculados a la pandemia, que por desgracia hemos estado cerrados al público, eso no ha querido decir que estemos cerrados y que cese nuestra actividad, ¿no? Entonces hemos planteado la realización de una serie de microhistorias, ¿no? Que están vinculadas a estos personajes de la batalla de Bailén. Se han hecho pequeños cortos con recreadores y con miembros de las asociaciones histórico-culturales, ¿no? Que tenemos en nuestro municipio, bueno, con la colaboración de Bailén TV y de la productora Entre Sueños, en lugares enigmáticos de la localidad, como por ejemplo pueden ser bueno, pues la iglesia de la Encarnación y su cripta, que se encuentra en su parte inferior, ¿no? Y que está bajo suelo. Bueno, pues hemos narrado, ¿no? La historia de estos personajes, se han realizado todos los textos y se les ha dado, bueno, pues vida, ¿no? A ese tipo de personajes. Entonces, ahora el visitante, cuando se enfrenta, ¿no? a una maqueta que fue cedida y recreada, ¿no? Más tarde por don Alfonso Rojas en la planta primera de la batalla de Bailén, en el que, bueno, pues se exponen los principales objetos históricos que tenemos, ¿no? Y que están vinculados al campo de batalla,
pueden ver una televisión en la que, bueno, pues se pueden familiarizar con estos personajes que siempre, bueno, pues se ven de forma fría, de forma muy aséptica, ¿no? Y en este caso, bueno, pues de forma muy dinámica podemos entrar en todas sus particularidades y en todas sus especificidades, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante y que está dando muy, muy buenos resultados. También está dando muy buenos resultados la creación de una serie de paneles que ilustran, lógicamente, el uso y la funcionalidad que tenían algunos objetos, en este caso, bueno, pues de militaria, ¿no? Que tenemos en el museo, ¿no? Porque, claro, cuando nosotros presentamos, ¿no? Piezas de artillería originales o piezas que tienen que ver con, bueno, pues con la propia infantería, pero con los misiles y las pequeñas balitas de mosquete y demás, ¿no? La sociedad en su conjunto, el visitante, nos los ve, le parece interesante, pero no es capaz de hacerse la idea de la dificultad que tenía, por ejemplo, cargar, ¿no? Estas piezas de artillería en un cañón, ¿no? O de cómo, por ejemplo, los soldados, ¿no? de estos regimientos tenían que tener perfectamente regularizado y perfectamente aprendido el proceso de carga de sus fusiles porque, lógicamente, no eran automáticos, ¿no? Y tenían, pues, una manera de empleo pues bastante rudimentaria, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones las estamos solventando con la realización de vídeos prácticos, propio de campo de batalla, ¿no? Como pueden ver en la foto derecha, ¿no? Pues aquí tenemos a Rafael Cabrera, que es el director de la productora Entre Sueños y miembro de asociaciones de recreación histórica de aquí de Batalla de Bailén, que están realizando el propio campo de batalla este tipo de grabaciones para que luego, bueno, pues se editen y se expongan en el museo de forma totalmente visual y, bueno, explicativa, ¿no? Entonces, bueno, pues el visitante cuando sale de nuestro museo aprende sobre la historia de la batalla de Bailén, por supuesto, pero también aprende sobre una serie de cuestiones sociales, económicas, funcionales, que tienen que ver con la propia cultura material que allí se expone, que es muy interesante y que, bueno, pues que crea un aprendizaje pues mucho más global y mucho más transversal, ¿no? Que es lo que nosotros queremos conseguir. Tenemos que decir que los objetivos se han conseguido, ¿no? O que estamos consiguiendo los objetivos que nos planteamos desde el año 2008. Bueno, pues podríamos decir que sí, ¿no? Porque la evolución del Museo de la Batalla de Bailén ha sido, bueno, pues, bastante evidente desde que se inauguró. Hoy en día contamos con una colección museográfica que tiene prácticamente más de 1.000 piezas originales expuestas y que, bueno, pues que aparte de esa exposición, nosotros nos encargamos de investigar esas piezas, de documentarlas y también, por supuesto, de conservarlas, ¿no? Y esa investigación, esa documentación y esa conservación, toda ella, ¿no? Está ligada a una exposición, a una difusión que entronca con las humanidades digitales. Esa difusión, que bajo nuestro punto de vista, ¿no? Sería uno de los principales aspectos que tiene que realizar, ¿no? O que tiene que satisfacer, ¿no? Una colección museográfica, difundir al público, conectar con el visitante que realiza, ¿no? Esas incursiones, ¿no? A este tipo de espacio museográfico, bueno, pues no serían posibles sin las humanidades digitales. Gracias a esas humanidades digitales podemos conectar con el visitante de forma satisfactoria, podemos enganchar a ese visitante, hacer que considere, bueno, que vea, ¿no? A la historia como un recurso no estático, sino dinámico y que, bueno, pues que pueda hacerse mucho más a la idea, ¿no? Del propio hecho histórico de la batalla de Bailén. No solamente dar fechas y acontecimientos, ¿no? Sino también poder introducir elementos sociales, elementos económicos, elementos que tienen que ver con la propia vida de la cultura material que allí se expone, ¿no? Y que sin las humanidades digitales pues sería muy difícil realizar, ¿no? Simplemente con panelería y con la exhibición, ¿no? O exposición, ¿no? De este tipo de piezas, pues no se podía hacer, ¿no? Y que gracias a esas humanidades digitales estamos difundiendo, pero a la vez estamos creando una identidad colectiva de que la historia es necesaria, de que la historia tiene futuro, de que la historia puede ser un recurso turístico, un recurso económico más, ¿no? Que pueda ayudar, en este caso, a Bailén, ¿no? Que es un pueblo de interior y que vive básicamente de la agricultura y de la industria cerámica, pues tener otra pata más, otro pilar fundamental más en su economía y poder
tener un futuro garantizado. Así que, bueno, pues la respuesta de esta pregunta podemos decir que sí, que los objetivos estarían conseguidos. Y a modo de consideraciones finales, pues simplemente quisiera recalcar, ¿no?, que esta presentación pretende reflejar y remarcar que la historia y las humanidades, ¿no?, de forma genérica, y el reflejo que tiene esta historia de la humanidad en el presente, que es el patrimonio cultural, son en esencia elementos netamente sociales y que, por supuesto, están ligados a las personas y a la comunidad en su conjunto. Y que, precisamente por eso, la gestión del patrimonio cultural, sobre todo en contextos rurales, no debe ser dinámica, contextual y para nada estática. Y que son, por supuesto, necesarias las estrategias y herramientas que permiten conectar ese pasado con el presente desde ópticas alternativas. Por supuesto, estas estrategias y herramientas no se pueden concebir sin las humanidades digitales. O sea que, precisamente por eso, estas humanidades digitales son necesarias, muy obligatorias y, por supuesto, tienen futuro. Y que, claro, pues esa necesidad, ¿no?, de aplicar las humanidades digitales en nuestro ámbito de, bueno, pues, contemporáneo, ¿no?, y en esta gestión del patrimonio cultural y en estas colecciones museográficas, ¿no?, que tienen que ver con el ámbito de la humanidad y de las ciencias sociales, se demuestra y es palpable en este Museo de Arte de Bailén, ¿no? Es una prueba de ello y, bueno, pues esperamos que hayamos podido demostrarlo en esta presentación. Sin más, muchas gracias y estamos totalmente, bueno, a disposición de todas las personas que quieran escucharnos y que vean este vídeo, pues para responder pues todas las cuestiones que les surjan y, bueno, pues todas las reflexiones que tengan al respecto. Muchísimas gracias.